pero me preguntaba si qué se había visto directamente en clase, ¿no? En el contenido expuesto, Ah, muy para, bien. porque también Mira, lo contrasté con con la exposición que hace Virginia Guedea, si no me equivoco, es su nombre, en este libro que me gusta mucho, no sé si lo conoces, probablemente sí, 1808, la inclusión juntera en el mundo hispano, sí, sí coordinado lo por Manuel conozco. Chus. Un libro Entonces, blanquito, ¿no? claro, claro, entonces me pareció muy interesante porque, claro, las intenciones del libro de la historia, de las ideas, la filosofía mexicana, habla del discurso preindependentista e independentista, Ujú. pero supongo que lo habrán notado cuando leían el texto y quizás se comentó incluso en clase, aunque no pude lamentablemente participar, que Ujú. hay un relato de contrainsurgente, contraindependentista, que se expone muy poco, porque no es el interés del capítulo, ¿no? De los criollos ilustrados, pero Ujú. que en ese capítulo de Virginia Idea y también en el anterior que hace Manuel Chu sobre el bienio trascendental y las juntas en España, explican muy bien quizá esa otra parte, al final fue la favorecida, ¿no? Hasta los conflictos posteriores al 1810, de la posición de la audiencia y el real acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso, me preguntas que qué se trató en clase, Ah, solamente. vimos la semana, la previa a la salir de Semana Santa, Ah, claro, vimos sí. el texto de el capítulo de Criollos Ilustrados del libro de Carmen Rovira, de una aproximación a la historia de las ideas filosóficas. Entonces hice unas modificaciones, porque sí, no sé, Sí, eso es. creo que ha habido, en 27 lo van a estar libre, entonces hice unos ajustes, fíjense, para que te los voy explicando, para ver todo. Entonces, por ejemplo, hoy vemos el capítulo de Mier, pues obviamente conecta con cosas del texto de Criollos Ilustrados. Cierro, le explico ya la parte bien de insurgencia y realismo, ¿no? Para terminar de ver de manera muy general la parte de independencia. La semana de 29 nos dedicamos nada más a liberales. Nada más que es que ay, ahora tengo una duda porque sé que me va a tocar aplicar un examen profesional, pero no estoy muy seguro de la hora. Entonces, a ver, dejen ver si es que puedo, eh, dejen ver si ya me confirmaron la hora. A ver, creo que va a ser si es a las 10 de la mañana no va a ser ningún problema. Creo que va a ser así porque son los horarios que tenemos. Espérame un segundo. Porque había dado con otro. Bueno, entonces, total, entonces, eso lo vamos a hacer el 29. Luego el 6 de mayo vemos a Lucas Alamán, el conservadurismo. El 13 de mayo vemos positivismo, vamos a ver los dos textos juntos. El 20 de mayo ya cerramos con la parte de Ateneo de la Juventud. Entonces se cubre todo el temario y ya tienen incluso una semana antes como para. Ok, sí, ya me confirmó. Entonces, es que estoy preguntando esto. Ya, entonces ya se confirmó eso. Entonces ningún problema para la clase de la semana que viene, ¿sale? Entonces, bueno, eso, entonces a la pregunta de Andrés, eso es lo que hicimos. Entonces vimos la primera parte sobre todo me interesaba mucho, ya voy a empezar a la clase ahora sí. Bueno, bueno, primero, ¿cómo les fue de vacaciones a todo esto? Igual que siempre. O sea, igual bien o igual mal. Fue un tiempo para ponerse al día, para mí, al menos. Pues yo medio acabé cosas, porque
porque cosas que me urgía mandar, pero al menos ya avancé bastante de eso. Al menos es algo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es normal, acostúmbrense. Así es la vida filosófica. Trabajo que nunca se acaba. Y cuando lleguen a mi edad, se van a pasar más leyendo tesis de los alumnos. Entonces, es parte del trabajo, ¿no? Uno acaba leyendo más tesis que libros. Pero también hay que actualizarse con lo que hacen los estudiantes también, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí, porque creo que es bastante información. Entonces, bueno, ahora sí, buenas tardes, estamos en clase de filosofía en México. Por cierto, les tengo una buena tónica que vamos a volver, el semestre que viene volvemos a presencial. Todo indica, ¿no? Entonces, me parece una excelente noticia, ¿vale? Entonces, estamos en clase del 22 de abril de 2022, la filosofía en México. Hoy nos vamos a dedicar a analizar el texto de la historia de la Revolución de Nueva España de Fray Cervantes de Mier, pero fíjense, era muy importante sí verlo. ¿Por qué? Porque es probablemente, y creo que sí estoy de acuerdo con esa lectura, es en términos de contenido así teórico, de discurso, es quizás el principal ideólogo de la independencia, ¿no? Pero fíjense, sobre todo por todo lo que va, ¿cómo decirlo? Implícito a la forma, al discurso que maneja, ¿no? Entonces, fijan, les explicaba la clase antepasada, ¿no? Que hablamos de independencia como una cosa muy, muy vaga, ¿no? Es un concepto muy, muy impreciso, porque nos abarca un periodo que puede localizarse sin ningún problema desde 1808 hasta el 21, ¿no? Y ya si queremos ir más lejos, probablemente tengamos que ir hasta el 23, ¿no? Con el tema ya cuando cae el primer imperio y el 24 cuando se decreta ya oficialmente la Constitución Federal de 1824. Pero bueno, lo que pasa es que, a ver, en política, pues, ¿cuántos son? De 1808 al 21 estamos hablando de 12, 11, 13 años. Es mucho tiempo en guerra, ¿no crees? Mucho tiempo en guerra, mucho tiempo en general en conflicto, ¿no? ¿O les parece poco 13 años? Mucho, sobre todo el paro que significa toda esa guerra, ¿no? Para un país. Exacto, o sea, es un gran, gran problema, ¿no? Que es lo primero que pagó el país para mal porque estaba, está paralizado económicamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede todo este tiempo? Ese proceso en realidad yo más bien prefería llamarle independencias de México, o más bien discurso, proyectos de independencia de México, ¿no? Si quisiéramos ser más justos, porque en realidad lo que hay son varios proyectos, no nada más hay uno, ¿no? Como decía muy bien Andrés, el tema es que regularmente nos centramos en uno nada más, y no sucede así. En realidad la práctica lo que nos muestra es que hay, por lo menos, así bien localizados, tres momentos claves en donde esto se da, ¿no? Entonces, el primero que vimos, que es el que vimos la semana pasada, está en la parte de los criollos ilustrados. ¿Por qué criollos? ¿Por qué enfatizar lo de criollos? Porque ellos todavía no tienen, o sea, ellos en sentido estricto no tienen conciencia de ser mexicanos, para nada, ¿no? Nosotros los jalamos como parte de la interpretación histórica del país, pero en realidad ellos son criollos finalmente, ¿no? Pero es cierto que ellos manifiestan una serie de preocupaciones que ya venían en el ambiente novohispano desde mucho antes, ¿no? Hay un problema nuclear, así dicen, que es la clave de toda esta discusión, que es el tema de empleos, ¿no? ¿Qué sucede? Que fíjense, no sé qué tanto ubican esto, se los conté la semana antepasada, pero, porque aparte fue una clase muy accidentada porque hubo problemas con algo, no me acuerdo, ¿no? Pero no invoquemos, afortunadamente está todo normal. Entonces, hay un conflicto muy fuerte ya entre españoles y criollos, ¿por qué? Por el poder en Nueva España, ¿no? Que ellos no es que quieran tanto separarse como llegar a aspirar a gobernar, lo tienen que entender a los criollos en su propia naturaleza. Y claro, digo, obviamente hay un grupo de élite y hay un grupo que no es de élite, pero el grupo de élite
como lo ven, o sea, con lo que leyeron se dan cuenta de que son tipos muy bien preparados, ¿no? Entonces son personas con dinero, con cultura, con educación, que ya con un sentimiento de identidad americana ya muy perceptible, que efectivamente, y me parece que con toda razón aspiran a gobernar el lugar donde viven, ¿no? ¿O era una exageración de su parte? No, para nada, era algo Para nada, casi lo evidente, normal. ¿no? Para ellos. Sí, sí. Pues para mí se me hace un tránsito normal. ¿Por qué razón? Porque pues, eso habla, a ver, mira, yo siempre les doy este dato para que dimensionemos. Nosotros, como el México independiente, apenas el año pasado cumplió 2 siglos, ¿no? Y yo les pregunto, díganme, si ustedes firman con su sangre que México tiene asegurado existir los próximos 100 años. ¿Quién sabe? O sea, no lo aseguran, ¿no? Parece No muy lo, alejado. Que, Delicado, difícil, sí, porque lo sí. que encontramos, miren, no vayan muy lejos, voy a poner ejemplos recientes de nivel internacional. ¿Hace cuánto? Estamos ahorita en 2022. Si nos regresamos, ¿qué les gusta? 30 años para atrás, ¿estaríamos en qué año? En el 92, ¿no? Si nos regresamos 40 años, ¿en qué año estaríamos? Si nos regresáramos 40 años, 82. en el 82, y el mundo de 1982 es el mismo geopolíticamente que hoy conocemos. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Todavía existía la URSS, por ejemplo, ¿no? ¿De qué tamaño era la URSS? Enorme estaba Ucrania y sí, mucho. Sí, sí, pues súbele un poquito a la voz o al volumen, cualquiera de las dos. Sí, era demasiado, todavía abarcaba gran parte de Europa del Este. Inmensa, ¿no? Probablemente, o sea, vamos, Rusia, ahora que está tanto el problema con Rusia, ¿no? Siendo lo que quedó de esa unidad gigantesca, es el país territorialmente más grande del mundo actualmente. O sea, es más grande que hasta China, porque se den idea de qué tan grande es, ¿no? O sea, imagínense cuántos países surgieron, o sea, en el sentido de decir, es que el territorio existía ya más o menos, por ejemplo, Checoslovaquia existía y podríamos decir que es más o menos lo mismo que la República Checa. No, a ver, aquí hay que entender muy bien el sentido así, constitucional de las cosas. Una cosa es ser Checoslovaquia y otra cosa es República Checa, es el mismo territorio, ¿no? Lo que pasa es que obviamente hay una continuidad cultural que es, por ejemplo, es algo como lo que sucedía en Nueva España, cuando transitó de Nueva España a México. Eran las mismas personas que crecieron en algún momento en Nueva España y se convierten en mexicanos cuando México adquiere el nombre de Estados Unidos mexicanos, ¿no? Constitucionalmente se convierten en otra cosa. Pero a ver, ¿cuántas naciones surgieron a partir de esa ruptura? Muchísimas, ¿no? Ándale, también el tema de los bálticos en la posguerra. O sea, eso sucede históricamente en todos lados. Entonces, yo por eso digo, a ver, no España duró 3 siglos, ¿no? Nosotros apenas vamos en el segundo, ¿no? Y simplemente del segundo, de cuando empezó México en 1821 a poco es el mismo territorio, el mismo país y todo igualito. O ha cambiado mucho en esos 2 siglos. Y cambiado. Muchísimo. Entonces, podría pasar, ¿no? Podría pasar muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces, esto es bien importante entenderlo para ver todo lo que sucede aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que los criollos efectivamente ya empiezan, tienen conciencia americanos, tienen educación muchos de ellos, tienen mucho dinero. Eran mineros, buena parte de ellos, y saben que el negocio de las minas era muy bueno en Nueva España en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente aspiran a gobernar, pero precisamente aquí está el tema de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas lo que hacen es poner a los criollos en un estado ahora sí de obediencia. Por ejemplo, se notó mucho con la expulsión de los jesuitas, ¿no? Es un momento muy sintomático porque se manda la orden y bueno, no la ejecutan en poco tiempo, pero se planea con mucho más, ¿no? Cuando se saca a los jesuitas de todos los territorios españoles, el mensaje fue muy claro, porque hasta lo decía, está por allí documentado, ¿no? Que decía, el mensaje para los criollos era, les toca callar y obedecer, ¿no? Como súbditos, ¿no?
Eso afectó mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente empezó a crear una distancia cada vez mayor entre América y España. Ya para 1808, que es lo que vimos la semana antepasada, los criollos, claro que encuentran con la invasión napoleónica y la falta de gobierno, es decir, este estado que llaman interregno, claro que encuentran el momento para decir, es momento de proclamar la autonomía de Nueva España, ¿no? Entonces quiere decir que ya había intereses en ello, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo presentan de manera muy tibia, ¿no? No es tan claro y de hecho uno dice, uno acaba preguntándose, entonces, ¿qué querían? ¿Autonomía e independencia? ¿No? O sea, se vuelve un poquito más difícil de entender porque entramos al plano de la especulación de si efectivamente creían en esta idea de mantener el reino Fernando VII o solo era un pretexto, ¿no? La verdad es que solo podemos especular, ¿no? Después, ¿qué sucede? Vamos a ver el segundo momento, el momento clave de 1810, que es la insurgencia, ¿no? Pero fíjese que el primer momento, el momento que había en 1808, eh, lo, que, lo, que, lo que es más importante en su discurso es esta idea de un pacto, es lo que los hace entrar en el discurso del pactismo. ¿Qué implica eso? El pactismo lo que señala es que lo que une, fíjense, esto, quédenselo porque va a aparecer de nuevo en Mier. Todo lo que unía a Nueva España con la monarquía no era la fidelidad a las Cortes de Cádiz, era el pacto entre los criollos y el rey, entre los americanos y el monarca. Y por lo tanto, si el monarca se iba, por la razón que fuera, y se rompe el pacto, ¿qué implicaría esto en automático? Se implica obviamente una separación por simple lógica y siguiendo lo más básico del derecho novohispano, del derecho de indias, ¿no? Ni siquiera están, fíjense, ni siquiera a recurrir a cuestiones como el discurso ilustrado, no hay Rousseau, no hay nada de eso. Ellos simplemente están diciendo, fíjense, el pacto es la clave, ese pacto entre los fundadores de Nueva España, ¿no? Los criollos, y y el rey de España. Entonces se rompe ese pacto y en automático piensan se debería poder fundamentar esa independencia. Esa es la idea que traen los criollos. Luego, fíjense, para el 810 estamos ante algo bien diferente porque el 810 es un movimiento de masas. La insurgencia es, vamos a parecer más a un movimiento popular, lo llamaríamos ahora. ¿Por qué? Porque efectivamente no sé qué tanto saben de cuestión militar, pero es cierto, pero lo cierto es que Hidalgo no la tenía, no tenía mucha, ¿no? Otra cosa, su ejército, no sé si realmente le podríamos llamar un ejército, ¿o sí? ¿A qué se refiere? O sea, al grupo, a toda la masa que sigue a Miguel Hidalgo al Mm, principio, ¿no? Entonces, ¿le podríamos llamar propiamente un ejército? No, No. Y es se esto de las nota. Fuerzas Armadas y el Ejército, ¿no? Que se discute mucho en ese periodo porque ante la inexistencia de un cuerpo que se le pueda llamar ejército de la Nueva España, el uso o ejercicio de la violencia al final no estaba hegemonizado en los gobernantes, ¿no? En el virreinato y toda su estructura institucional. Entonces, da la posibilidad de enfrentarse a esta por medio de estos cuerpos insurgentes que se crean en ese periodo. Pero a ver, al principio una gran cantidad de gente, pero en términos militares muy desorganizada, ¿no? No tiene, ¿verdad? El punto de vista militar era débil, aunque sea mucha gente. El problema es que en la marcha suceden algunos eventos especialmente cruentos, que marcan muchísimo la percepción que se tiene de la insurgencia, y el peor es muy seguramente la toma de Guanajuato, ¿no? No sé si han ido alguna vez a Guanajuato, no. jamás, nunca han ido. Vayan si pueden. Paula, y qué tan bonito es Guanajuato, Paula? Ay, pues bueno, a mí me gusta mucho, como que voy muy seguido. Una ciudad preciosa, Guanajuato, ¿no? Sí, sí. Y se nota precisamente el auge minero, porque la parte central de la ciudad evidencia por todos lados que era una zona con prosperidad, ¿no? O sea, esa arquitectura no es gratuita, ¿no? Imagínense
el ejército, bueno, el ejército, vamos a ponerle así en general, los ejércitos de Hidalgo entrando a Guanajuato pleno 1810, así, casi destruyendo la ciudad. Y luego aparte con actos especialmente, marcaron muchísimo el imaginario de ese momento, cuando los ciudadanos van y se esconden a la Lóndiga de Granaditas y llegan y los matan a todos parejo, ¿no? Entonces cambia mucho, o sea, lo que hace es que genera una división interna importantísima entre insurgentes y antiinsurgentes. ¿Por qué razón? Pues era obvio, porque lo que sucede es que la gente, a ver, como pasa en cualquier ciudad en ese momento, hay relaciones sociales que no se explican bajo la distinción de criollos, de insurgentes y no insurgentes. Eran personas que se trataban cotidianamente. Pero para ponerles un dato muy preciso, ¿no? Por ejemplo, el que era obispo de Michoacán, Manuel de Abadique, fue importantísimo, porque tiene unos análisis buenísimos sobre el final de la Nueva España, ¿no? Sobre todo en materia económica. Eh, Él, antes de la insurgencia, él era amigo cercano de Hidalgo. Terriaño, que era el intendente de Guanajuato, que muere en esta carnicería de la Lóndiga de Granaditas, se juntaban, eran cuates, ¿no? Es decir, o sea, si antes de septiembre de 810 se convivían, como era normal, ¿no? ¿Qué sucede? Que se rompe la unidad novohispana, y es lo que acusaron muchos de los críticos de la insurgencia, decían que lo que provocó fue una guerra civil terrible, porque en realidad tiene sentido, los ciertos españoles en ese momento están peleando en Francia. ¿Quién está peleando? El ejército realista contra insurgentes. Pero ese ejército realista está compuesto por criollos, ¿no? Entonces, lo que sucede para los que no son, ahí está donde va a estar interesante, que son un segundo discurso independentista, que es muy diferente, que no es proinsurgente, pero que no, desde otra retórica y otros métodos también apelan a la independencia, como se va a ver luego, se los voy a explicar más adelante con más detallito. Se dividen y no quieren a los insurgentes porque consideran que en realidad están simplemente destruyendo Nueva España, ¿no? Pero cosas que más o menos podremos seguir oyendo ahora. Eh, Sabemos la caída cómo termina el movimiento insurgente. Hidalgo es detenido y fusilado rápido. Morelos, que tiene mucha más eficiencia militar, que no significa que menos instinto sanguinario, porque las matanzas fueron terribles en ese momento, tanto insurgentes como de realistas. Y hace algo muy importante, que es la que dirige junto con Carlos Moría de Bustamante y otro grupo, la creación del Congreso de Chilpancingo. ¿Qué aguas? No logra, a ver, ahí planean la idea ahí sí se ve ya claramente aparte ya se ve un discurso más estructurado, ¿no? Ya se dice abiertamente que va a ser una independencia, de hecho le llaman todavía la América Septentrional, ¿no? Se habla ya de que ya no va a ser una monarquía, es una cosa muy importante. Eh, se, este, Otra cosa muy heredera del criollismo, se sigue defendiendo la unicidad de la religión católica, y sobre todo otra cosa relevante es que ya empieza a crearse porque lo que yo lo puse como, cuando hice eso para la tesis, como la mitología insurgente. ¿Por qué? Porque incluso ya se dice con claridad así, celébrese cada año el 16 de septiembre el inicio de este movimiento, ¿no? Se empieza incluso a hacer como a generar un discurso de legitimación del movimiento. Entonces, fíjense, eso estamos hablando hasta 1913. Ahorita van a ver por qué les estoy dando toda esta introducción. Porque todo eso es lo previo que hay que entender para ver por qué es tan importante lo que está haciendo Mier. Fíjense, Reservando tiene que irse a Nueva España porque se mete en un problema por hacer un discurso antiaparicionista en pleno 12 de diciembre. ¿Eh? Inventa otra cosa más rara. ¿Por qué? Porque dice que en realidad Nueva España. ¿Qué pasó, Andrés? Y justo al respecto quería comentar algo que supongo que a alguno de mis compañeros también le pasó al leerlo, y es esta, no sé, el reverso del argumento dado por Ginés de Sepúlveda, ¿no? Cuando dice que, al igual que afirma Teresa de Mier,
los americanos ya han conocido el cristianismo antes de que llegaran los españoles, solo que en su idolatría y olvido los términos que utiliza, terminan siguiendo con sus cultos, ¿no? En lugar de enviarse hacia el cristianismo, Ah, dirigirse. En cambio, Teresa de Mier toma igual esta mitología en la que hay un descubrimiento anterior del cristianismo en América, pero lo hace positivo, diciendo que han seguido esas prácticas y que a partir de eso no se puede justificar como el único título legítimo que reconoce a partir de la obra de Soto, esta que también me gusta mucho, eh, que la conquista y todo el proceso que llevó a cabo España o el Imperio Español no se puede justificar. Entonces, creo que está esa semejanza que supongo que a más de alguno le sonó y me pareció muy curiosa, pero en especial porque el mito que presenta es estrafalario, no sé, es fantástico por completo. Pero bueno, solamente eso, no sé si a alguno más le pasó eso, sí o no. no, es que, a ver, es que miren, el texto de Mier les va a parecer ficción en buena parte. Vamos a ver en qué sentido no es tan ficción. Pues, este es un texto difícil, de hecho, ¿no? Pues les tenía que adelantar todo esto. Porque, a ver, hay una parte de invención en Mier, obviamente es esta parte del apóstol Santo Tomás y demás, donde él quiere probar que el cristianismo ya había llegado a América indirecta, antes previamente, y que por lo mismo eso es algo que no se debía España y es uno de los, o sea, piensen que Mier está buscando todas las formas de legitimar la independencia, ¿no? Ese es su gran leitmotiv en la vida. Pero por allí, fíjense, lo interesante es desde el dónde lo hace, en qué contexto lo hace y demás. Fíjense, el texto que ustedes leyeron, yo sé que es un poco largo, pero bueno, espero que hayan alcanzado a leerlo lo más que puedan. Este, se escribe y publica en Londres. Es un dato muy importante porque es donde se juntaban, fíjense, va a ser lo que, vamos, lo que yo le puse, cuando estudié esto para lo de la tesis, lo acabé denominando, ¿no? La parte internacional del movimiento independentista, ¿no? Vean, quiénes son y es muy importante, porque hay una red de conspiraciones en Europa y principalmente en Londres, que abarca nombres importantísimos, ¿no? Como Bolívar, Andrés Bello, como Francisco de Miranda, como Higgins, ¿no? O sea, los que después van a ser los dirigentes de Hispanoamérica. Eh, Está operando ahí en Inglaterra, ninguna casualidad que sea en Inglaterra. Inglaterra está en pleno, es el enemigo natural de España en ese momento, ¿no? Está operando ahí aprovechando las libertades liberales de Inglaterra. Digo, yo creo que no solo las está aprovechando, sino que Inglaterra también de alguna manera favorece muy directamente que se conspire para las independencias panamericanas, porque lo que necesita Inglaterra, que es en ese momento puja ya a ser la gran economía global, es el apogeo de Inglaterra, pues requieren mercados, ¿no? Y les viene muy bien que surja un continente con naciones nuevas para hacer comercio, como es el caso de América, ¿no? Pero a ver, lo hace, fíjense, el texto, fíjense que para ese tiempo ya habían empezado los distintos movimientos emancipadores en la Hispanoamérica, como le llamaban, ¿no? Lo que nosotros hoy llamamos Latinoamérica. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque una parte de ellos, lo que hacen es hacer las conspiraciones a favor de las independencias, pero no locales. Manejan un discurso hispanoamericano, es decir, buscan promover las emancipaciones de todos sus reinatos, no nada más, por ejemplo, de Nueva España. Mucho más amplio su discurso. Bueno, pero ¿quiénes están ahí? Es lo que es muy importante. Estos que les conté que son ricos, poderosos, influyentes, eh, son los criollos. ¿Qué quiere decir? Que ellos están promoviendo, no con la insurgencia, pues, no se habla mucho, de hecho es normal, no se habla mucho de ello en el libro en el libro de Mier, ¿no? Lo que sí sabemos, por ejemplo, que la publicación del libro la pagan los argentinos, ¿no? El problema es que el barco se hunde y se salvan solo unos poquitos ejemplares, que son de los cuales se puede sacar el libro que ahora conocemos. Pero bueno, ¿qué pasa allí? Fíjense que es un perfil muy distinto de grupo.
¿no? Porque, Andrés, por favor. Una pregunta rápida para no interrumpir su posición. Era si estos argentinos eran los platenses o eran otros. Entonces, no sé lo de Río de la Plata. Supongo, porque la Era, relación que tienen o el interés que tiene Inglaterra en esa región específicamente, ¿no? no es ninguna casualidad porque es una red que está moviéndose desde Inglaterra, pero piensen que Inglaterra es el centro, en ese momento Londres es el centro económico mundial, ¿no? Inglaterra dejó de ser la gran potencia mundial hasta después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así de plano. Eran los que regían. Me parecía, la otra vez encontraba un dato que, ahora que está todo este tema del conflicto de Rusia y Ucrania, entonces hay un dato ahí muy relevante, descubrí un dato bien importante, que sí fue muy revelador, que incluso a ver, ahora el problema está en el uso de la moneda internacional. Saben que el dólar es la que se utiliza para el tema de petrobonos y demás. Y lo que está ganando actualmente es una tendencia, le llaman la desdolarificación. Entonces, para que lo que se está buscando, por ejemplo, se acaba de hacer un tratado comercial inmenso, creo que se llama RCEP en Asia, eh, que está China, India está a punto de entrar, está Nueva Zelanda, Japón y demás, toda esa parte asiática, y ese tratado comercial más grande del mundo. 2.200, hay inmersas 2.200 millones de personas, ¿no? Entonces, lo que están buscando es una cosa muy importante, tratar que todos sus movimientos económicos no se hagan en dólares, que se hagan todos o crear una moneda interna o con el yuan, por ejemplo, ahora ya hago los petroyuanes, ¿no? Por ejemplo. Ahorita toda la palabra, pues no se me va la idea. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que han analizado todo este fenómeno de la economía, lo que están en contra es obviamente el proceso es de la desdolarificación y encuentran mucha similitud entre cómo fue decayendo la libra esterlina y obviamente Inglaterra como máxima potencia con lo que está sucediendo actualmente. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿No? Que nos importa mucho, dicen, sobre todo aparte después de la Segunda Guerra Mundial y que entra el tema de los petrobonos, los petrodólares, la economía, la moneda con la que se hacían las transacciones mundiales era la libra. Saben que eso implica hacer de la libra un producto, ¿no? Comprarla como, o sea, si tú quieres hacer una transacción, tienes que comprar las libras, y eso implica que a su vez eso le sigue dando dinero al país que la tiene, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Dicen que, pero fíjense, pero fue hasta el siglo XX, prácticamente. Imagínense de qué tamaño era la economía del poder de Inglaterra en ese momento. Inglaterra, claro que está afectando en muchísimo en todo el mundo. No es ninguna casualidad que sea el país donde están conspirando, ¿no? Andrés. Sí, al final el Imperio Británico conformó un tercio del territorio mundial, no, si no me equivoco, del territorio Sí, global. pues África. ¿Quieren verlo ahorita? Busquen datos sobre la Sí, cúpula sí. que todavía Sí, existe, de ¿no? hecho, esa discusión sobre la desdolarización en la actualidad es importantísima, ya, también por la participación de Rusia y la obligación que está generando o intenta de comprarse en rublos, ¿no? Ajá. El gas natural que necesita toda la región europea. Pero en especial en lo que mencionaba de China, es este uso, y si a alguno le interesa mucho las criptodivisas y todos estos temas, es de gran valor porque aunque la criptodivisa parece sí, las criptodivisas pretenden ser un sistema descentralizado, China ha creado su propia criptodivisa a partir de que es tan popular el uso electrónico de pagos en su país, que son miles de personas, miles de millones de personas en su país, y de ese modo China, 1.300 centralizado. millones. En China, 1.300 millones. Sí, 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 mil millones de pesos. De ese modo, tiene una criptodivisa centralizada que va justo en contra de todos los principios de las criptos, ¿no? Entonces es de gran valor y por eso la discusión principal o la hegemonía entre China y Estados Unidos se encuentra en el Asia-Pacífico, que es la Claro. región de importancia principal. Y por esa Ah, razón, en fin, da igual, hay un montón de asuntos geopolíticos, ¿no? Pero de gran interés me para quieren entender el competir. proceso. Agrégale que acaban de hacer el convenio para hacer el gasoducto de Siberia hasta China, pasando por Mongolia.
Ah, cierto, lo acaban de decir, madre, qué locura. Más los tres legos, hay datos muy interesantes, ¿no? Es muy parecido a lo que está pasando en el siglo XIX. Lo que está pasando es una cosa geopolítica de primer nivel para el siglo XIX. ¿Qué sucede? A ver, España, ustedes ahora lo piensan como nada más España, ¿no? En ese tiempo España tenía toda América Latina y México bajo su control. Entonces, por supuesto que la desarticulación de España lo que hace es generar un montón de países, ¿no? Por eso es importante. Por eso o sea, es el otro dato. Por eso me importa mucho que entiendan. Lo de Mier no es cualquier cosita. Mier lo que está haciendo está en pleno. Cuando está, al estar escondido en Londres, esperando desde Londres, lo que está mostrando es que efectivamente, eh, ahora sí, el que hecho que se junten ahí estos que van a ser los líderes de los países panamericanos, diga que desde ahí se está moviendo las independencias por la gente de recursos, no de la masa iracunda que tenía Hidalgo, sino de los que realmente son capaces de mover recursos e influencias. Un dato relevante, o sea, dentro de ese grupo de hispanoamericanistas que están dentro de las logias, que es otro tema ya desde ese momento, hay una familia específica, que es la familia de los Faguaga. Hay uno en específico, que es José María, que incluso fue de los José María Faguaga, que fue de los que firmó el Acta de Independencia en 1821. ¿Ustedes tienen cuentas en Londres o en algún país? Yo no. ¿Ustedes sí? Tampoco. Bueno, pues estos tenían tanta lana, pues tengan cuidado cuando dicen que los criollos, vamos a ver de quién hablan. Si tienen tanta lana, o sea, se considera que eran las familias más ricas de todo el mundo, ¿no? Por eso son los mineros no hispanos. Tiene tanta lana que ahora sí está muy bien estudiado. Luego les enseño, si quieren, les enseño libros donde se estudió todo esto muy bien. eh, que la expedición de Francisco Javier Mina eh, se organizó desde Londres con dinero faguaga, ¿no? Se imaginarán lo que eso implicaba, ¿no? No sé si era comprado, el barco no sé si era comprado o rentado, pero era conseguir un barco, conseguir soldados, conseguir armas, los sueldos para que vengan a hacer la invasión o la confrontación, ¿no? Todo está pasando allí, ¿no? Son los que le están pagando el periódico en el que debaten en algún momento Fray Servando y José Blanco White, ¿no? Entonces, se dan cuenta, eso es lo que está pasando allí, ¿no? ¿Qué está haciendo Mier? Está haciendo el libro, no sé si a encargo pero se sabe que el libro lo financiaron los argentinos, ¿no? ¿Por qué? Porque servía como un aparato de propaganda importantísimo para seguir apoyando en este caso la independencia de lo que era el Virreinato de México, ¿no? El problema es que el barco se hunde. Cuando ya están los libros en Inglaterra, el barco cuando viene de Inglaterra hacia América se hunde. Entonces quedaron muy poquitos libros de texto. Andrés, Es que es increíble el paralelismo, ¿no? Entre la historia apologética de las casas y sus intenciones para denunciar los crímenes cometidos durante el proceso de conquista y cómo posteriormente él también, naufragando, pierde muchas de sus posesiones y su posterior producción se ve condicionada por eso y cómo ahora en este periodo Fray Servando Teresa de Mier escribe una obra con esas mismas intenciones y posterior y aún y también los libros de esta ya no los libros que él tiene como fuentes, sino lo que ha escrito, lo redactado y buscado, y lo que se busca publicar y lo que sea, ¿no? Difundir, le pasa lo mismo. Es muy, muy curioso, no sé, es que es algo que supongo que nos pasa a todos cuando estamos leyendo todas estas cosas en este momento, de que vemos muchas relaciones y muchas curiosidades al final en todo lo que hay. pues es ironía, ¿no? Pero ironías de la vida, que por ejemplo lo interesante es las obras de las casas, curiosamente también las publicaron desde Inglaterra. O sea, o sea, y hay que entender todo lo que se está moviendo desde ese país, ¿no? Bueno, para llegar a Mier finalmente, fíjense, Mier está escribiendo ese libro por esa razón. Ustedes vieron nada más uno de los capítulos, el libro completo es de 2 tomos. Digo, sí hay por ahí opciones de conseguir una edición completa. Digo, yo tuve suerte de conseguir una que trae, digo, es un facsímil de la del 313 o 14, que es cuando se hace facsímil, no crean que uno original. No, original, ni siquiera sé
dónde se consigue y no quiero ni saber cuánto cuesta, ¿no? Pero bueno, estamos más uno que es un facsímil que está bastante bonita la edición. El espacio fue la antología que sacó O'Gorman. Pero ¿qué vamos con? Lo que muestra es este trabajo lo escribió desde Europa, promoviendo las tendencias, que si se fijan, vamos a la parte discursiva que es la que nos importa. Empieza ya a tener un tono, se mueve en varias contradicciones Mier. Por un lado, sí tiene un tono muy hispanófobo, ¿no? Se retrotrae al tema de la conquista, ¿no? Pero de una manera muy, muy curiosa. ¿Por qué? Porque va a coincidir en lo que va a hacer, va a coincidir, incluso yo creo más con el movimiento juntista del 808 que con el movimiento insurgente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque su argumento central es de nuevo el pactismo. Él dice, ¿qué sucede? Se rompió el pacto. Fíjense, no requiere, por ahí van a escuchar alguna vez, tengan cuidado cuando escuchen eso, que las independencias americanas son herederas de la Ilustración francesa, y aquí ven que es absolutamente falsa, ¿sí? O si no absolutamente falsa, por lo menos bastante dudosa. ¿Por qué? Pues Fray Servando no quiere nada con Rousseau, no quiere nada con Voltaire. De hecho, los pone como hasta anticontrato. Es decir, los conoce, pero no le interesa para nada tomarlos como fuente. ¿Por qué razón? Fíjense la cosa tan interesante que hace Mier. Mier va a recorrer al derecho hispánico. Por eso es importante el tema del pactismo. Recurre al derecho hispánico para justificar desde desde el propio discurso hispánico del siglo XVI en adelante, la independencia. ¿Por qué? Porque dice, efectivamente, fue el rey, se parece muchísimo a lo que dicen los anteriores. Dice, el rey fue el que rompe el pacto, ¿no? Cuando efectivamente caen por la razón que sea con Fernán VII, Carlos IV, traen en manos de los españoles, de los franceses, y entregan el reino al hermano del rey de Francia, lo que sucede es que están renunciando ellos en automático al pacto que ataba a España con Nueva España, ¿no? Ese era el argumento central de Mier, ¿no? Por eso habla de ese pacto. Ahora, es decir, lo que es más interesante es en dónde encuentra ese famoso pacto. Fíjense, por ahí dice, el pacto, esa es la que le llama la Carta Magna de la Nueva España. Dice, ese pacto dice, ¿dónde se encuentra? Dice, lo retrotrae el siglo XVI. Va a decir, se da en el siglo XVI, ¿por quién? Fíjense, empieza ya a apelar por nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros, los conquistadores. Pues ahí parecería muy lógico, ¿no? Pero va a agregar algo más interesante que es herencia cultural criolla completamente. Y nuestros padres los indígenas, ¿no? Va a decir, ese pacto que se hace, entonces van a decir, ¿existe o no ese pacto? Hay elementos más o menos reales en él, aunque no lo crean, ahorita van a ver por qué. Dice, ese pacto que se rompe, fíjense, ¿quién lo va rompiendo? Lo va rompiendo la misma España lo va rompiendo desde las reformas borbónicas. Dice, ese pacto es el que sostuvo la existencia del vínculo entre Nueva España, ¿no? Y España, ¿no? Y va a decir, fíjense, vamos a aterrizarlo un poquito para ya una vez es cierto que aplica o no. ¿Se acuerdan de que en algún momento de las clases que hablamos de siglo XVI, les hablé mucho de las cartas de relación, ¿no? Les hablé también de la fundación de la Vía de la Veracruz. ¿Sí se acuerdan? Ya se les olvidó. Bueno, ya lo recordarán. Les insistí mucho, un evento importantísimo es la fundación de la Villa de la Veracruz. ¿Por qué razón? Porque es la primer fundación política del continente, ¿no? Al menos de la parte de lo que va a ser después Nueva España. Y el hecho, fíjense, de que incluso en la marcha Cortés fuera mandando las cartas, incluso tratando de mandar o mandando la quinta de oro, el quinto de oro o el tributo que tenía que mandar Cortés al monarca en turno, que en ese caso le tocó Carlos V, implica que
está, en este caso, Cortés reconociendo al rey de España como su monarca, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo? Al reconocerlo y luego ser premiado y demás, ese es el primer pacto. ¿Por qué razón? Porque los criollos, bueno, más bien los conquistadores, deciden seguir las estructuras políticas españolas, las trasladan, ¿no? Y lo que hacen es indirectamente hacer su forma de juramento, de fidelidad al monarca de España, ¿no? Es decir, declaran de esa manera oficialmente que no quieren hacer un reino independiente, ¿no? Aunque podrían haberlo hecho, que es otro dato, suena muy crudo, pero va por allí. ¿Por qué? Porque al final, si los mismos, si Nueva España, ya, bueno, en este caso México Tenochtitlán ya había caído y están en manos de los españoles, bien podrían haber hecho su propio reino, porque aparte están a muchos miles de kilómetros de distancia. ¿Qué sucede? Que no actúan de esa manera. Ellos deciden asumir sus juramentos con el rey, ¿no? ¿Se van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí, sin duda, sin duda. Ok, entonces fíjense, Mier es a lo que apela. Mier está diciendo, a ver, ese pacto se rompe desde los Borbones, ¿por qué? Porque los Borbones empiezan a darles, ellos empiezan a darnos trato de colonia, ¿no? ¿Qué sucede? Que eso no conviene, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la apuesta? Fíjense, va a decir, rompiéndose el pacto, ahora sí se ve claramente en automático, se puede decretar la independencia, ¿no? España. Pero por eso esa crítica, ese tema específico que tiene sobre el famoso pacto. Lo interesante es cuando agrega el tema indígena, porque ese es un discurso, es un tema del indigenismo histórico que desde antes, desde por lo menos siglo XVIII está ahí claro. Andrés. La postura de Teresa de Mier es valiosísima. Y como creo que no recuerdo quién lo decía, si lo decía en el texto. No, no, creo que la doctora López en su artículo sobre Fray Servando Teresa de Mier, en este mismo libro que nos dio para la clase antepasada, la clase pasada, menciona justo que es el primer teórico de la historia, ¿no? De este proceso. Pero lo que quería señalar era cómo se contrapone o los beneficios que tiene la postura de Teresa de Mier frente a la que da, por ejemplo, el fray Melchor de Talamantes al hablar del tema, porque él tenía la dificultad entonces de, al apelar a los naturales, de entender que a esto se referirían a los indios, ¿no? Y no a los criollos. La solución que da él es una visión elitista del mando, ¿no? En el que al final ellos, porque son verdaderamente inteligentes, mientras que los otros necesitan ser subordinados a la forma original del siglo XVI, ¿no? En las encomiendas y todo ese proceso, y de esas instituciones. Pero a diferencia de ello, Teresa de Mier no ve dificultad entonces en ubicar también a los indios o los indígenas, correctamente dicho. En verdad, ya no digo indios, pero es por razones históricas, ¿no? Simplemente. Los indígenas dentro del proceso, porque ya leíamos que Francisco Primo Verdad hablaba de la posibilidad de incluir hasta triplicar la participación de los indígenas en las comisiones administrativas, pero aún así no se llegaba más allá de esto. Pero la solución de Teresa de Mier, a pesar de que quizá tenga un aspecto fantástico, bueno, en realidad muchas de las que serán son así, ¿no? Mientras, por ejemplo, los otros hablaban de los ayuntamientos como la primera institución, se retrotrae incluso al propio estrechar de manos, pero quizás es una opción mucho más cercana o armoniosa con con la configuración demográfica de esta región, ¿no? De la que no se avergüenza Teresa de Mier, incluso lo señala abiertamente, ¿no? En muchas ocasiones, porque recuerdo haber leído en sus cartas que también dice eso, e incluso señala después de las Cortes de 1810 cómo se siguen lisonjando. Esa parte es clave. Fíjate, ¿por qué? Claro, Porque los fíjate, beneficios, sí, 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 de se va a América. conectar de manera importantísima con el argumento central de Mier. Y es que dicen, a ver,